Hola a todos, yo soy Carlos López y el día de hoy vamos a tener un especial en el podcast de Zona Psique. Hablaremos de Jacobo Greenberg, entre el espíritu y la materia. Para tener un orden en este podcast, lo he dividido en partes. La primera de ellas es la historia de Greenberg. La segunda es la investigación que hizo con Pachita, lo inexplicable. Comenzamos. La historia. Jacobo Greenberg Silverbaum desapareció el 8 de diciembre de 1994 bajo circunstancias desconocidas. Conocido como Jacobo Greenberg y citado en publicaciones internacionales como Greenberg Silverbaum, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas, acerca de los cuales escribió un total de 54 libros. Jacobo decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre murió de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970 viaja a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Obtuvo un doctorado con la investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México funda el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de los 70, instaló otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En el 87 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, el cual estuvo financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Publicó varios de sus libros a través de INPEC, escribió más de 50 acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Jacobo Greenberg utiliza el método científico en todos sus estudios sobre chamanismo, al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intenta realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercute en el mundo científico, ya que para los científicos es denominado un chamán y para los chamanes es denominado un científico. Llegó a ser criticado por el sector conservador de la comunidad científica. Su trabajo pretendió exhibir las bases científicas para la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Jacobo Greenberg y su trabajo con Pachita. La historia de Pachita, considerada como la curandera más poderosa de México, se relaciona también con la del científico mexicano Greenberg. México, un país de mitos y leyendas, más allá de lo racional occidental que los españoles han traído consigo durante la época de la conquista, la cosmovisión que por años ha estado presente entre los y las habitantes de distintas regiones del país permite atraer a curiosos y extraños. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien fue considerada como la chamana más poderosa del país, gracias a sus peculiares métodos de sanación. De acuerdo a las investigaciones de Greenberg, Bárbara Guerrero nació en 1900 en el municipio de Parral, en Chihuahua. A su corta edad, Pachita fue abandonada por sus padres y criada por un hombre afrodescendente de nombre Charles, el cual le enseñó a observar las estrellas y a la sanación. Posteriormente, y con el estallido de la Revolución Mexicana, Pachita se enlista en las tropas del general Francisco Villa, pero por las condiciones de pobreza en las que creció también se desempeñó como cabaretera, cantante en transportes públicos y vendedora en boletos de lotería. En los años 70 comienza la fama de Pachita, pues se consolida en México como la más poderosa chamana. Se dedica a atender a tipo de pacientes sin importar su clase social en la ahora llamada Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma. Allí Pachita realizaba cirugías misteriosas que consistían en abrir a sus pacientes con un cuchillo de cocina para extraer órganos dañados y colocar un nuevo materializado a través de un acto
inexplicable que posteriormente, por increíble que parezca, Pachita cerraba la herida utilizando únicamente sus manos y sin dejar ningún tipo de cicatriz. En estas operaciones, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. Este manejo de estructuras orgánicas le permitiría realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y los diagnósticos a distancia con un poder y exactitud muy precisos. Esto se lee en uno de los libros de Jacobo Greenberg. También se menciona que hay una gran cantidad de gente que visitaba a Pachita para comprobar sus dones. Muchas otras personas se mantenían escépticas ante su trabajo, pero la chamana aseguraba que sus procedimientos los realizaba a través del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc. Quien poseía su cuerpo para guiarla en sus procesos curativos. Este trabajo de Pachita fue ampliamente documentado por Greenberg. Sin embargo, fuentes oficiales han mencionado que el científico mexicano tuvo que romper algunas relaciones con Pachita para evitar que se hiciera pública la relación de la curandera con la familia del presidente Luis Echeverría. De todo lo que se ha comentado aquí, lo más importante han sido las teorías de Greenberg. ¿Qué es la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg? El nombre viene de la combinación de síntesis y energía. Buscaba resolver una interrogante entre la percepción de las personas y cómo el cerebro humano es capaz de moldear la realidad en la que nos encontramos a través de la creación de campos neuronales y la expansión de los mismos a voluntad. Escuchemos en sus propias palabras parte de su teoría. Bueno, en primer lugar es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico, pero no hay a ese nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado, la teoría sintérgica le llama el campo sintérgico, en fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general tenemos la confusión de ver la resultante final en lugar de como resultante final como estímulo primario, y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras, la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final. Y de esta confusión resulta el hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral ya a este nivel, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, ya es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro, que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Pero no se requiere ir más allá, o simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja, y es más compleja todavía la realidad perceptual, para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar
lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera, etcétera. Ahora, si ya nos vamos a funciones más complejas, bueno, pues la cosa se complica todavía más. De tal forma que sí, desde un punto de vista fisiológico, no alcanzamos ni siquiera a entender cómo hace el sistema para funcionar en la manera cotidiana en la que lo hace, de tal forma que atreverse a decir que hay un límite para este funcionamiento, yo pienso que es demasiado atrevimiento. ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Y a mí, a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, este portento, ¿no?, que hacía Pachita, y otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar. Esto lo he publicado en México en 7 volúmenes que se llaman Los Chamanes de México. Aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo Don Panchito, un chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, ¿no?, en su capacidad de codificar información en forma directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en este nivel que estoy mencionando. Son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso, y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda
acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir después de 15 años, ¿no?, de estar pensando acerca de y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita. Y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, ¿no?, que es al mismo tiempo muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Quizás su teoría sintérgica sea el puente perfecto para entender la realidad. Exactamente. Y además yo pienso que es el inicio. Para mí se ha convertido esta nueva idea que estoy teniendo en una fuente inagotable de aventuras de la conciencia, en mi propia conciencia, porque obviamente esta idea no es nada más intelectual, ¿no?, sino viene de una vivencia, y estoy intentando vivir en ese nivel, intentando recordar todo el tiempo esto y ver qué es lo que sucede, y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano, hay una serie de efectos muy bellos, ¿no?, que todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado. Los estudios realizados a chamanes como Rodolfo Flores unen la ciencia con la unidad espiritual de conciencia que ellos perciben. Definitivamente sí. La teoría sintérgica afirma que dentro del procesamiento que el cerebro hace para construir la realidad perceptual, uno de los últimos procesos es la creación del campo neuronal. El campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de interacciones entre todas las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, la teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Esa es la teoría sintérgica. Ahora, dependiendo de las características del campo neuronal, de su sintergia, específicamente de su coherencia y de su densidad informacional, de su frecuencia, será el nivel de interacción congruente con el campo cuántico. Se puede predecir o hipotetizar que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia, esto es, muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. Lo que vimos en el cerebro de don Rodolfo, que indudablemente es una gente extraordinariamente desarrollada, confirma lo que acabo de decir, su coherencia, sus nexos de coherencia, hablando en términos un poco más técnicos, la máxima densidad de sus nexos de coherencia está localizada en altas frecuencias, comparativamente con sujetos normales de la misma edad, en donde sus nexos de coherencia están en bajas frecuencias. De tal forma que la evidencia que estamos obteniendo a nivel de laboratorio está confirmando la teoría sintérgica y avalando todas estas ideas que he mencionado. ¿En qué momento de sus investigaciones se encuentra? Estoy entendiendo esta realidad como conciencia, toda la realidad que percibimos como conciencia, y estoy en este punto intentando no olvidarme de esto, refrescándome en cada momento en esta visión. Y pues bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento vamos a iniciar estamos pidiendo fondos porque esto va a salir muy caro y no tenemos los fondos, pero esperamos que alguna organización nos ayude a estudiar si existen interacciones directas entre el cerebro de delfines y del ser humano, de tal forma de poder tener evidencias experimentales acerca de no solamente la existencia de interacciones entre cerebros humanos, que ya tenemos suficiente evidencia, aunque seguimos en este campo, sino si existen interacciones entre el ser humano y otras especies, que la hipótesis, la predicción es que sí existen, que existe una unidad de todos los seres. Esa es una cosa que estamos iniciando. Otra cosa es que estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia entre la India y México, y ella va a estar 3 meses en el laboratorio para pues quedar de acuerdo, entrenarnos ambos, tener toda una metodología, y vamos a ver si podemos hacer el experimento de potencial transferido entre India y México. Esto es muy importante porque una de las
consideraciones del punto de vista que le acabo de mencionar es que ya como conciencia existen leyes particulares de la conciencia que no necesariamente son las leyes que conocemos o que conoce la ciencia física. Y aunque en este punto hay un acuerdo, podría haber un acuerdo, y una de las leyes de la conciencia es la no localidad, que sí se observa en partículas elementales. La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra, sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad. Entonces, estamos trabajando duro, hay todo un equipo de colaboradores que están muy entusiasmados trabajando en el laboratorio, y estamos empezando a preparar un nuevo libro. De hecho, en México apareció un libro que se llama El Yo como Idea. Una porción de este libro, espero que ya haya aparecido en España como El Sabor de la Iluminación, y estamos preparando un nuevo libro, ya es un libro coeditado, que se va a llamar La realidad como conciencia y la conciencia como realidad, en donde se van a manejar todas estas ideas de la realidad como conciencia, pero al mismo tiempo como producto final de un procesamiento, y la conciencia como realidad. De tal forma que hay muchas cosas que hacer, gracias a Dios, mucha curiosidad por seguir avanzando, y con mucho agradecimiento por todo lo que está sucediendo. Greenberg fue conocido no solo por codearse en la comunidad científica de México al ser un investigador de la UNAM, sino que mucho de su trabajo se trató en unificar lo ritualístico, la magia, lo simbólico, con la ciencia, con lo exacto, con lo comprobable. El misterio de su desaparición fue un hito que marcó los años 90 y que su caso fue envuelto en muchas incógnitas, especulaciones, y sobre todo se hablaba de accidentes, raptos, incluso que hasta su muerte luego de que se esfumara sin rastro en un vuelo del que nunca se supo realmente si lo abordó. El legado de Greenberg es saber que ahí está la incógnita, de no dar por sentado lo que conocemos, de que hay algo más, y de que a la ciencia también le falta mucho por recorrer. Y en algún momento la ciencia, la magia, la religión pueden converger. Yo soy Carlos López y espero que te haya gustado este especial de Zona Psique. Nos escuchamos en la próxima emisión del podcast. Gracias.